países sin solución, que ocurre todo tipo de delitos, y un tiempo se puso de moda robarse el cobre de los alambres que transportan la electricidad acá en Arica. Y había gente que se subía a los postes y se robaba los alambres, y después lo iban a vender como chatarra. Después tuvieron, ¿no es cierto?, que la policía que controlar las chatarrerías, ¿m? Que tuvieran todos los elementos con papelito, ¿m? No que tuvieran chatarra que no se sabía de dónde venía, porque muchas venían de robarse, ¿no es cierto?, metales, bueno, robarse, cometer delito. ¿M? Normalmente robarse, no hurtarse. ¿Por qué? Porque por lo menos había fuerza en las cosas siempre. ¿M? Había que sacar de alguna parte el metal, romper algo normalmente. Bien, entonces vamos a hablar algo de la electricidad con este pequeño preámbulo, ¿no es cierto?, relativo a ciencias que son las ciencias duras, de la ciencia de la física, de la medicina, etc. Lesiones causadas por la electricidad. La descarga de corriente eléctrica sobre un cuerpo es un cortocircuito en el que actúa el individuo como conductor en conjunto con la Tierra. Lo que causa la lesión es la intensidad de la corriente, la que depende de la relación entre el voltaje eléctrico y la resistencia que el cuerpo le opone. En eso consiste la intensidad de la corriente. Entre el voltaje eléctrico y la resistencia que el cuerpo le opone. Claro, si es de un voltaje más alto, ¿no es cierto?, va a ser mayor la influencia en el cuerpo humano que está recibiendo esa corriente. Y a su vez la resistencia que le ha estado poniendo el cuerpo también. Va a depender del volumen de la persona, etc. ¿Cierto? Y del lugar donde está situado, etc. Ese cuerpo. El paso de la corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo puede producir lesiones cutáneas, viscerales o la muerte. La gran mayoría de estas lesiones ocurre en forma accidental o doméstica, y generalmente las domésticas se ubican en las manos y los pies. Y generalmente, en relación con los términos, deberíamos usar el término electrocución o electrocutado cuando se muere la persona. O sea, la lesión eléctrica que causa muerte, deberíamos hablar nosotros con más propiedad de electrocutado. Y cuando la electricidad solamente nos provoca lesiones, ya deberíamos hablar de lesiones eléctricas, no de electrocutado. Si solo me dio ¿cómo se llama?, un golpe de electricidad, debería decir yo que tuve una lesión eléctrica, no que me electrocutó la corriente. Es el término nomás para usarlo con mayor propiedad. Ahora, desde el punto de vista médico-legal, que es lo que a nosotros siempre nos va a interesar de todas estas cosas, ¿no es cierto?, para hacer las famosas preguntitas que hay que hacer con propiedad, al perito, al fiscal e incluso al juez, ¿eh?, en las materias en que esto tenga incidencia. Es muy importante determinar el sitio de la lesión, porque aunque la corriente sea fuerte, a veces la lesión es muy tenue, es difícil de ver. Las huellas que deja son tenues. Puesto que muchas veces las lesiones externas causadas por la electricidad son tenues y se caracterizan porque son pequeñas, no sangran, la piel afectada se pone dura en el lugarcito donde recibió uno la descarga, por ejemplo, eléctrica. En el centro de la lesión se produce una ulceración en formita de un cráter, así como que se ahueca la piel al centro de la lesión y resiste la putrefacción. Claro, se quemó la piel, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ha de generar algo en donde la piel ya está quemada? Sí, después con el tiempo se va también a degenerar el tejido, pero va a durar más, resiste más. Eso es lo que se dice, resiste la putrefacción. No es que elimine la putrefacción. Y acá se dice que las más dañinas son las lesiones profundas en el caso de las causadas por la electricidad. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque las lesiones profundas afectan órganos.
Yo les pongo ejemplos medio ridículos, medio infantiles, pero es para que se entienda mejor. Los norteamericanos que todavía utilizan el sistema, creo que lo utilizan menos y en muchos estados lo han terminado, pero todavía tienen la pena de muerte. Parece que más se practica la inyección letal en los últimos tiempos, pero se practicó durante mucho tiempo la silla eléctrica. Bueno, ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, que la electricidad al que ejecutaban mediante este sistema se la ponían en la cabeza, le ponían una especie de casco a la persona, ¿no es cierto? Y todo el impacto de la electricidad que le llegaba a romper, ¿no es cierto?, las arterias, qué sé yo, el organismo por dentro, y quedaba chorreando sangre, ¿no es cierto?, era porque se afectaba el cerebro. No le ponían la electricidad en los pies, ni en un pie, ni en un dedo, ni en un codo, se la ponían en la cabeza. Podrían también colocársela en el corazón, ¿no es cierto?, o en los pulmones, o sea, en algún órgano vital, como el cerebro. Claro, parece que es más fácil colocar ese casquito, etcétera y todo, pero a eso se refiere. El lugar donde llega la electricidad directamente, ¿no es cierto?, que después se expande para todo el cuerpo, pero el lugar a donde llega es muy importante. Si a uno le da la electricidad en la cabeza, o en el corazón, o en algún órgano importante, seguramente que hay muchas posibilidades de morirse. Si le llega en un lugar menos importante, hay más posibilidades de vivir. Normalmente uno, ¿qué es lo que hace? Toca, ¿no es cierto?, con la mano un cable y le da la corriente. O pisa algo y le da la corriente. ¿Sí? No nos está afectando un órgano fundamental del cuerpo humano. El punto de contacto del conductor con el cuerpo produce lesiones cutáneas que tienen un nombre en la ciencia de la medicina. Se llaman lesiones de Jelinek, así como hay un autor en derecho, un autor de derecho público, Jelinek. También hay aquí en la biología, ¿no es cierto?, Jelinek. Y que habla de una serie de características que nosotros las mencionamos acá, como la marca eléctrica, como las quemaduras mismas, las características de cada una de estas cosas. Así como habían características, ¿no es cierto?, cuando hablamos de las armas de fuego y de las lesiones causadas por el arma de fuego, habían características, ¿no es cierto?, respecto de el impacto con arma de fuego apoyada, o cuando era de más lejos, y cuando era apoyada, qué características existían, ¿no es cierto?, respecto del lugar donde se había producido, había ingresado el proyectil, etc. Acá lo mismo, acá hay marcas eléctricas, hay quemaduras producidas por la electricidad, hay también metalizaciones y hay salpicaduras, hay pigmentaciones y además hay otras lesiones también causadas por la electricidad asociadas a estas. Vamos a decir algunas cositas respecto de esto entonces. En relación con el punto de contacto del conductor con el cuerpo, produce ciertas lesiones cutáneas. Primero, la marca eléctrica. Reproduce el objeto conductor de la electricidad. Si agarramos sin querer el cable, ¿no es cierto?, si nos dio la corriente porque pusimos el codo en una estufa eléctrica o en la cocina eléctrica, etcétera, etcétera. O lo pusimos en el ¿cómo se llama?, en el calentador de agua, o ¿cómo se llama?, en el que nos caliente el agua para que vamos al baño, etcétera, etcétera. Reproduce el objeto conductor causante de la marca. El color es blanco amarillento, es indolora y no hay enrojecimiento ni inflamación. Y la placa se elimina con poca secreción y la cicatrización es fácil.
Los pelos de la zona están indemnes y retorcidos en forma de sacacorchos y la profundidad de la lesión es variable. Las quemaduras. Las quemaduras causadas por la electricidad, se dice acá que pueden tener como origen el calor que se produce por el efecto de Joule, se escribe con J. Es un efecto que describió el científico que descubre normalmente alguna cuestión científica, le coloca normalmente el apellido de él, pues igual como los astrónomos descubren un planeta y le ponen su apellido al planeta. Hay otros que son más, no les gusta, parece eso, y le ponen un nombre, como hay tantos descubrimientos de planetas, uno le ponen ahora un número con una letra, etc. Entonces, las quemaduras que se provocan por la electricidad tienen como consecuencia este efecto que se llama Joule. Todas estas cosas son de conocimiento general, pues no vamos a estar preguntando el efecto Joule, ¿no es cierto?, en una prueba. No, pero es para que se sepa. Además, ustedes tienen que leer sus apuntes y estudiárselo. La chispa eléctrica que se desprenden, ¿en qué consiste este efecto Joule? Las chispas eléctricas que se desprenden cuando el cuerpo de la víctima actúa como arco voltaico o el incendio de los vestidos sí se produce. Entonces son chispas eléctricas. Cuando la víctima, es decir, el cuerpo humano actúa como un arco voltaico, es decir, que está recibiendo, ¿no es cierto?, la electricidad. Y aquí se distingue, y se señala acá esto, en qué tipo de quemaduras se producen en la piel en diferentes tipos de electrocuciones. Electrocuciones por bajo voltaje, electrocuciones por alto voltaje, si las quemaduras eléctricas se producen en contacto o casi en contacto con una fuente eléctrica. Es decir, este efecto Joule tiene tres tipos de fuentes, por decir así. Primero, las quemaduras por bajo voltaje. ¿Qué características tienen? La quemadura solo ocurre en el 50% de los casos. Si la corriente difunde sobre una área amplia, en general no se aprecia una quemadura individualizada, como en el caso de un individuo en una bañera de agua, en que el aparato no necesita estar conectado, sino solo enchufado. Ojo, ojo, si cae un aparato eléctrico en una bañera, basta con que ese aparato esté enchufado. Supónganse ustedes que están en una bañera y hace mucho calor en verano, ¿no es cierto? Y ustedes colocaron un ventilador. Esos ventiladores chicos que venden en todos lados. No, si está enchufado y cae al agua, se van a electrocutar. No es necesario que el ventilador esté accionado. Basta con que esté enchufado. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo se le va a caer a uno el ventilador? ¿Y para qué va a poner el ventilador si no lo enciende? Bueno, pero puede ocurrir que, ¿no es cierto?, el agua hace que la tina esté refalosa, ¿no es cierto? Y entonces a lo mejor, mientras están manipulando ustedes el ventilador, lo enchufan y ¡pum!, cayó justo al agua antes que lo encendieran. Lo que más hay son accidentes domésticos. Ahí tenemos el caso, ¿no es cierto?, entonces de la quemadura por bajo voltaje. Hay otras explicaciones más. Acá leemos, ¿no es cierto?, los apuntes que hicimos en la parte más importante, ¿no? Después, ¿qué pasa con estas electrocuciones en la piel por alto voltaje? Aquí ya la cosa es diferente. Estábamos hablando de bajo voltaje, el voltaje de la casa, son 220 volts. Ahora, alto voltaje, digamos, ¿no es cierto?, alta tensión, incluso con corriente alterna, no continua, que creo que es mucho más grave cuando es algún instrumento accionado por corriente alterna. De hecho, cuando se inventó, no el tendido eléctrico, sino que ¿cómo podríamos decir? Cuando estaban discutiendo las personas que iban a colocar el tendido eléctrico en Estados Unidos, donde se inician las cosas,
porque la mayoría de los inventos ocurren en esos países, ¿cierto? Justamente la discusión iba por el lado de si tenía que colocarse corriente continua, que era la que más se usaba, o corriente también alterna, que es más fuerte. Lo que significaba que con la corriente alterna se podía distribuir la corriente al mayor número de viviendas, porque era para la vivienda. Bueno, al final triunfó la teoría, como se llama, de que había que usar corriente alterna, aunque fuera más fuerte. ¿Por qué? Porque abarca un radio más amplio, ¿no es cierto?, de hogares a los cuales distribuirle la corriente, de industria, etc. Por eso que si a uno le llega la corriente de un cable de alta tensión, hasta ahí llegamos. Porque la capacidad de destrucción depende del voltaje. Del voltaje. Entonces acá, quemaduras por alto voltaje. Aquí se ven quemaduras eléctricas en prácticamente todos los casos. O sea, se ven aquí ya las quemaduras. No es como el caso anterior que eran tenues, que casi no se notaban, etc. Estas quemaduras pueden ser graves, con carbonización de tejidos, es decir, destrucción total o casi total de los tejidos. Pueden producirse múltiples quemaduras, pequeñas, deprimidas, mientras la corriente hace un arco sobre el cuerpo. En cambio, un fogonazo puede afectar a grandes áreas de la piel. El calor generado dentro del cuerpo puede producir lesiones explosivas, incluyendo pérdida de extremidades o rotura de órganos. Bien, me recuerdo que en ese caso que les estaba contando delante, que hubo varios, no todos salieron en los diarios, evidentemente, pero me recuerdo que uno que estaba, me parece, en el sector ahí de Azapa, robando estos cables para vender después el cobre que tiene el cable, le dio la corriente, ¿no es cierto?, que es la que transportan esos cables, que es corriente de alta tensión, y lo lanzó, ¿cómo se llama?, a este caballero, que estaba robando los cables. Y una de las lesiones que le causó, como dice acá, le amputó el brazo en el cual le dio la corriente, completo. Y si las quemaduras eléctricas se producen en contacto o casi en contacto con una fuente eléctrica, también es característica. Suelen presentarse en la yema de los dedos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Claro que es normalmente donde uno le da la corriente, donde toca o donde pisa. Las quemaduras típicas son de color blanco o amarillo tostado, con un cráter central y un borde sobreelevado, pudiendo presentar un área de ennegrecimiento y estar rodeada de un área de eritema. Sobre la eritema, ¿no es cierto?, es sobre la epidermis. Y variando su tamaño desde lesiones puntiformes, es decir, puntitos, a 1 o 2 centímetros, es decir, ya no puntitos, ya 1 o 2 centímetros, ¿no es cierto?, es ya más grandecito. Sí se notan ya estas lesiones causadas por la electricidad. También acá se habla de otra característica que son las metalizaciones, y que tienen un lugar, ocurren cuando pasan de un conductor eléctrico al cuerpo humano, de un conductor eléctrico que sea metálico al cuerpo humano. Y se producen, acá hay una explicación de carácter físico, se producen iones metálicos que rodean la zona de entrada de la corriente, resistiendo durante semanas y ocasionalmente resistiendo también los fenómenos putrefactivos. Claro, ¿cierto? Metalizaciones. Se transporta desde un cuerpo metálico la corriente hacia el cuerpo humano. Son graves, ¿no es cierto?, ese tipo de lesiones. Después también, producto de la electricidad, existen las salpicaduras, que son partículas metálicas de mayor tamaño que en menor número se distribuyen de manera dispersa. Es decir, salpicadura de metales que queman. Digamos, los herreros, ¿no es cierto? Los herreros les puede saltar, no sé, por lo que están derritiendo, el metal que están derritiendo.
los trabajadores de las minas, ¿no es cierto? Los que trabajan ahí cuando el cobre se está derritiendo, que uno los ve que están como con un tridente así largo, ¿no es cierto? Y ellos están como unos trajes especiales, claro. Ahí saltan, ¿no es cierto? Pedacitos, ¿no es cierto? Chispitas, pero chispitas que son de metal que va al rojo vivo, no sé cuántos grados irán, a 1000 grados, o cerca de los 1000 grados, o más de los 1000 grados, no sé. Y claro, eso imagínense una chispita nomás, ¿no es cierto? Quema. Ahora imagínense un pedazo más grande. Pigmentaciones también, formadas por restos del material aislante del cable y partículas pulverulentas arrancadas del cuerpo del conductor. Es decir, aquí son pedazos del cable conductor que son las que se incrustan en el cuerpo humano, estas pigmentaciones. Y como decía, además de estas lesiones características, también existen otras lesiones locales, además de estas lesiones locales, pueden aparecer unas lesiones de carácter general, otro tipo de lesiones. Y acá se habla de los signos faciales, de los signos cutáneos, de los signos óseos y de las lesiones viscerales, que son lesiones de carácter general que pueden aparecer además de estas quemaduras, marca eléctrica, pigmentaciones, metalizaciones, salpicaduras, etc. Además, entonces, en los signos faciales, por ejemplo, cianosis intensa, falta de oxígeno, ¿cierto? La cianosis. Los llamados electrocutados azules, aquellos que no presentan cianosis, que son los otros, los electrocutados blancos. Nos vamos a referir de nuevo a ellos, pero por otra razón, porque la causa de la muerte en unos y en otros va a depender, si el corazón, el shock es tan violento, ¿no es cierto?, que deja de trabajar el cuerpo, o si el corazón empieza a fibrilar, es decir, empieza como el auto cuando hace como que quiere partir y no parte, es decir, como que el corazón trabaja en banda, entonces no puede bombear sangre, ¿no es cierto?, al resto del aparato circulatorio y por ende uno se muere. Esto a propósito de los electrocutados blancos y los electrocutados azules, que vamos a hablar de nuevo sobre ellos. Signos cutáneos aparecen en forma de contusiones por caída de la víctima o debidas también a convulsiones. Claro, a veces la corriente lo lanza, ¿no es cierto?, o lo deja dando bote, dependiendo de, ¿no es cierto?, la cantidad de corriente que reciba. Después signo óseo, porque se pueden producir fracturas de extremidades o de la columna vertebral, ya sea por un mecanismo de caída o por un mecanismo de tetanización, ¿no es cierto? Es decir, de destrucción de los tejidos, ¿no es cierto? De muerte de los tejidos, en este caso los tejidos óseos. Y lesiones viscerales, en las diferentes vísceras del cuerpo, pulmones, corazón. En los pulmones suele existir una congestión generalizada. Claro, imagínense ustedes con la corriente, imaginen los pulmones quedan como locos, ¿no es cierto? Lo mismo con el corazón. En el corazón, dilatación de las cavidades cardíacas, sobre todo de las derechas, habiéndose incluso descrito también oclusiones vasculares completas, es decir, acumulación de la sangre en una arteria, qué sé yo, o en una vena determinada. Claro, cuando la corriente es muy fuerte. Es decir, el voltaje eléctrico. Aquí vamos a repetir algo que ya dijimos, pero mejor dicho. Al ocurrir la muerte por causa de la electricidad se produce la tetanización de los músculos respiratorios. Ya lo dije. Esto se explica porque para respirar requerimos inspirar y luego expirar. Pero
mientras se está pasando la corriente por nuestro organismo, nos dio la corriente y nos está pasando, ¿no es cierto? En los pocos segundos que nos está pasando, cuando nos suelta la corriente, cuando nos morimos electrocutados, cuando nos da la corriente. Mientras está pasando la corriente por nuestro organismo, se está produciendo una contracción permanente de los músculos respiratorios. Lo que les dije antes, se están contrayendo los músculos respiratorios, afectándose de manera inminente el centro del sistema cardiorrespiratorio. ¿Por qué dijimos? El centro del sistema cardiorrespiratorio, corazón y pulmones, y todo el sistema de los dos, sin la voluntad de las personas. Es decir, como también señalamos delante, deja de funcionar bien. Es decir, todavía está funcionando, pero deja de funcionar bien el sistema parasimpático, el que funciona sin la voluntad de la persona. Las causas de muerte en los electrocutados son los que fallecen por asfixia al generarse una tetanización, llamado electrocutados azules. Claro, al no recibir oxígeno, ¿no es cierto? La persona se llama azul, pero en realidad es un pálido, ¿no es cierto? Un pálido, amoratado, medio azulado, qué sé yo, va a depender también del color de la piel de la persona, ¿no es cierto? Lo mismo causaba otro tipo de muerte, que era la muerte, ¿no es cierto?, que era la enfermedad de los reyes, y que se transmitía cuando se juntaban sangres que tenían las mismas características, y por eso provocaban esa enfermedad que consiste en que la sangre no se coagula. Entonces, la gente sufría hemorragia, ¿no es cierto?, y no podía hacer cesar la hemorragia y moría por sangramiento, es decir, moría sin oxígeno. Y por eso es que se hablaba de la muerte de los reyes y se decía que eran de sangre azul. Porque claro, al quedar blanco, y sobre todo eso ocurría con los reyes franceses, ¿no es cierto?, que los franceses son de un blanco, no es parecido al blanco de los latinoamericanos, son como blanco medio pálido, coloradito, así, otro tipo de blanco. Entonces, claro, esa gente cuando se muere por falta de oxígeno, tiende a ponerse tan pálida que agarra un color así como azulado, amoratado. Por eso que se habla, en este caso, los que sufren esta tetanización y provoca falta de oxígeno, se llaman los electrocutados azules. Y a los contrarios, a los electrocutados blancos, aquí no hay signos de asfixia y mueren ya no por asfixia, sino que por esta fibrilación ventricular, que es la que yo le hablaba. Es decir, el corazón hace como que está trabajando, pero en realidad no está trabajando. No está trabajando. Bien. Interesante, ¿no es cierto? Conocimientos generales que son las que van a ir formando nuestro cerebro para estas materias. Carbonización cadavérica. Tiene lugar por la acción mantenida del calor, que puede ser el fuego mismo, y presenta una serie de características. La carbonización cadavérica presenta una serie de características. La carbonización, una de las características es el ennegrecimiento de la piel, ¿no es cierto? Hay una película que se ganó el Oscar, un actor secundario, que se llama Habíase una vez en Hollywood. En inglés, Once Upon a Time in Hollywood. No sé si la han visto. En donde al final de la película casi, uno de los tres que entraron a asaltar la casa lo mata con un lanzallamas, ¿no es cierto? El protagonista, ¿no es cierto? Y cómo le deja la cara, lo deja negro. Esa es una de las características de la carbonización cadavérica. Una de las características. Otra es la reducción del volumen del cuerpo debido a la rápida deshidratación. Claro, si a uno, ¿no es cierto?, uno pierde los fluidos, sangre, agua, todos los fluidos, se achican. ¿Qué es lo que vamos a estudiar también en la medicina
en la medicina legal tanatológica, el estudio del cadáver. El cadáver, una de las características, uno de los signos positivos de la muerte, ¿no es cierto?, es la pérdida, ¿no es cierto?, de los fluidos. ¿Y qué es lo que pasa cuando los fluidos empiezan a terminar? En el caso de los ojos, por ejemplo, los ojos empiezan a ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque el ojo está envuelto en una cantidad de fluidos, que son las que mantienen el globo ocular hacia afuera. Y cuando se empieza a perder el fluido del globo ocular, ¿qué pasa? El globo ocular se va para el fondo de la cavidad ocular. Y entonces ahí estamos hablando de ojos de muerto. ¿Por qué? Porque falta el fluido del globo ocular. Y este se va para atrás. Además de otros signos. La actitud de boxeador, así, ¿no es cierto?, del carbonizado, debido a la rigidez de los músculos, que parecía a la actitud, no aptitud, que parecía la actitud esta del carbonizado con la actitud del ahogado, porque por diferente razón, porque el ahogado, como lo vamos a explicar también más adelante, el ahogado muere tratando de vivir. Entonces el ahogado le hace empeño hasta el final, ¿no es cierto? Hasta el final. Claro, el ahogado muere en posiciones distintas a la actitud del boxeador, que es una, podría morir en esa posición, pero más bien el ahogado muere en otras posiciones, bastante fantasmagóricas. A nosotros cuando hacíamos medicina legal en la Chile, en la época mía, nos llevaban a hacer estas clases a la morgue. Y ahí un pequeño museo de los ahogados y también de los electrocutados. Era bastante macabro, pero había que verlo, que era obligatorio ir. No era si uno quería iba o no quería no iba, al igual que a las autopsias. Había que ir, al menos a 2 autopsias. Bastante desagradable para alguien que no está estudiando medicina. Choqueante, qué sé yo. Había que ir. La superficie, estamos hablando de la carbonización cadavérica. La superficie externa del cuerpo de color negro y piel seca y soluciones de continuidad básicamente en los pliegues de flexión. Se raja la piel. Eso es solución de continuidad. Básicamente en los pliegues de la piel. La axila, etc. ¿No es cierto? Bien. Y cuando la carbonización es suficientemente intensa y prolongada, puede existir estallido de las cavidades craneal y o torácica y o abdominal. Claro. Si la carbonización es tremenda, puede explotar el cuerpo humano. Si imagínense que el cuerpo humano, hay una, dentro de las etapas de la putrefacción del cadáver, a partir de la segunda etapa, ¿no es cierto?, debido a los gases que conforman el cuerpo humano, no solamente por lo que comió la última comida que tenía en el estómago de la persona, sino que por la conjunción de la destrucción de diferentes tipos de bacterias, unas que viven con oxígeno, otras sin oxígeno, etcétera, etcétera, empieza el cadáver a producir gases. Y hay cadáveres que se revientan, dependiendo del volumen del cadáver, de algún tipo de enfermedad. Si se revientan solamente por los gases, imagínense si no se revientan por una tremenda descarga eléctrica de repente. También suele haber desaparición de manos y pies. Estallan las manos y los pies. Ocurre que las vísceras pueden encontrarse en relativamente buen estado, permitiendo su estudio y toma de muestras para averiguar la causa de la muerte. Y puede haber también fractura de los huesos por causa del calor. Es decir, estamos hablando de las características de los carbonizados. Ahora vamos a hablar de algo que nos interesa más todavía, que es para lo cual nosotros estudiamos estas materias, que es para resolver los problemas médico-legales. Problemas médico-legales ocasionados por las quemaduras. Aquí vamos a ver al menos 2 situaciones. La primera situación, los problemas médico-legales originados por las quemaduras en relación con los factores moduladores de los efectos y gravedad de las lesiones ocasionadas por la electricidad.
Existen los siguientes factores moduladores de estos aspectos. Primero, dependientes del agente lesivo, es decir, del agente, del artefacto, digamos, que causa la lesión. Cuanto más alto sea el agente lesivo, mientras más voltaje produzca, mayor será la lesión. Mientras el tipo de corriente también sea el que más lesión causa, va a ocurrir lo mismo. Y aquí es donde hablamos de la corriente alterna. Se dice clarito acá. Dependiente del agente lesivo, el voltaje, ya lo dije, mientras más alto, mayor será la lesión. El tipo de corriente, en la mayoría de los casos de electrocución, corresponde a una corriente alterna. ¿Cuál es la corriente que es de menos consecuencias dañinas? La corriente continua. La corriente continua. Normalmente la corriente continua es la que tenemos adentro de la casa y la corriente alterna es la que está afuera de la casa, que como es más potente, distribuye, repito, para más lugares, ¿no es cierto? Para más lugares. Otro agente, pero ahora dependiente de la víctima. Resistencia del cuerpo al paso de la corriente. En la resistencia que hace el cuerpo al paso de la corriente va a depender de la corpulencia, ¿no es cierto? El aislamiento del cuerpo, la amplitud de la superficie de contacto, el estado físico, el estado psíquico, etc. Otro factor modulador de los efectos de la gravedad de las lesiones por quemaduras de la corriente. El trayecto de la corriente. Este es a través del cuerpo de la víctima, es la clave para determinar los efectos de estas lesiones. Les dije antes, dependiendo de dónde daba la corriente, va a ser más grave o menos grave. Para determinar la gravedad de los efectos de la corriente eléctrica, siendo el riesgo de muerte máximo cuando el trayecto interesa al corazón o al cerebro. ¿Se acuerdan cuando les conté por qué la silla eléctrica le ponían el casco en la cabeza? Claro, lo que más afecta la corriente es el cerebro y el corazón. Así que si da cerca de esos lugares, hay muchas posibilidades de morirse al tiro. Otra cuestión de tipo médico-legal en relación con las quemaduras. La supervivencia en el foco del incendio. Aquí hay varios tipos de situaciones. Supervivencia en el foco del incendio, diagnóstico de quemaduras vitales y no vitales o postmortales, determinación de la causa de la muerte por electrocución. Vamos a decir algunas palabras al respecto. Supervivencia en el foco del incendio. En general puede decirse que la muerte se ha producido cuando la concentración, aquí hay un nombre de científico, bastante largo como la mayoría de los nombres científicos, la concentración de carboxihemoglobina en la sangre. Me atrevería a decir que es la cantidad de ácido carbónico en la sangre. Es superior al 10% y existen partículas de combustión en las vías aéreas, lo más probable es que la muerte ocurra con esa concentración de anhídrido carbónico o gas carbónico en la sangre, en la hemoglobina. La ausencia de estos elementos nos indica que probablemente el sujeto ya estaba muerto cuando lo alcanzó el fuego, aunque su presencia no indica necesariamente que haya muerto a consecuencia del fuego, sino únicamente que ha respirado en el foco del incendio. Si la concentración de carboxihemoglobina es suficientemente alta, el color rojo cereza de la sangre puede virar a marrón, cambio que se produce a una temperatura de 65 grados Celsius. Aquí en los apuntes, no sé si a ustedes les llegaron estos apuntes, pusimos nosotros, en vez de poner 65 grados, pusimos el signo de porcentaje, así que corríjanlo ustedes. Ahí hay que poner 65 grados. Y después hay una C mayúscula, que quiere decir Celsius. Porque también los grados se miden en Fahrenheit en otros países, ¿no es cierto?
Nosotros acá en relación con el calor hablamos de grados Celsius. Así que si quieren, modifíquenle, yo lo voy a hacer, modifíquenle acá este signo por ciento con el signo, una G chiquita, ¿no es cierto? Grado, una G minúscula. Diagnóstico de quemaduras vitales y postmortales, es decir, las que se produjeron en vida o las que se produjeron una vez que ya murió la persona. Diagnóstico. Para la realización de este diagnóstico es necesaria la aparición de signos que demuestren si ha existido o no una reacción vital en los tejidos. Claro, los tejidos vivos, las heridas que se causan tienen reacciones que son del cuerpo vivo. Cuando dos tipos antes peleaban a espada o con florete o a cuchilla, como ha pasado aquí en Chile incluso, se están dando cortes sobre la carne que está viva, y la carne viva reacciona, no es como cortar un bistec que no reacciona, la carne viva reacciona, duele, ¿no es cierto? Tiene ciertas características la herida, etc. No vean para esto las películas de los chinos, porque los chinos hacen unas películas donde se pegan cortes con hacha, con puñal, etcétera, y se paran de nuevo, y otro le pega otro corte en la espalda o algo y se paran de nuevo. Entonces no, la vida real es distinto. Una reacción vital en los tejidos tales como el eritema, ¿no es cierto?, que es la lesión típica sobre la superficie de la piel, sobre la epidermis, eritema. En la dermis es flictena, que tiene poco interés ya que aunque se producen las lesiones vitales, desaparece después de la muerte. Flictena, este tipo de lesión ha generado mucha discusión acerca de su origen, porque se discute si puede ser vital o también postvital, es decir, mortal. Por lo que en la mayoría de los casos resulta necesario recurrir al estudio histológico. Al estudio histológico, es decir, estudio de los tejidos. Que ponga de manifiesto la reacción tisular, y aún así la ausencia de reacción tisular tampoco es indicativo seguro de que la lesión es postmortal. Lesión tisular. En otra parte de los apuntes viene la explicación, básicamente se refiere a las características que quedan en una herida. Cuando se produce una herida, sobre todo cuando, ¿no es cierto?, que produce solución de continuidad, es decir, hay separación del tejido, la herida nunca queda igual. Tiene ciertas características, no queda como el resto de la piel. Aunque parezca, no queda como el resto de la piel. Y hay cierto tipo de heridas que en sí, además, tienen ciertos promontorios, son promontorios irregulares, etc. Es decir, las heridas tienen sus características, y sobre todo las heridas causadas por quemaduras, como hemos ido viendo. Y la escara es característico de su origen vital, la presencia del eritema periférico. Es decir, cuando hay escaras, producto de la quemadura, ¿no es cierto?, hay eritema periférico en la herida. Hay un borde, ¿no es cierto?, con eritema. Determinación de la causa de la muerte por quemaduras. Aquí lo que interesa es averiguar, desde el punto de vista médico-legal, si la muerte tuvo origen accidental, suicida o criminal. Las tres posibilidades que hay, ¿no es cierto? Hay que comprobar las lesiones que expliquen la muerte, independientemente de las quemaduras, qué fue lo que realmente causó la muerte. Recoger esperma de la cavidad vaginal y anal para averiguar si a la persona fue objeto de un ataque sexual antes de ser muerta por carbonización, mediante la electricidad, mediante la quemadura. Y estudiar aquellas lesiones que han podido provocarse accidentalmente, como son el pisotamiento por la multitud afecta de pánico, caída de una pared, caída de un plano superior, etc. Claro, puede que ocurra, ¿no es cierto?, un desbande, por ejemplo, en un estadio, etcétera, y a alguien
le caiga, ¿no es cierto?, un cable eléctrico y, ¿cómo se llama?, y lo electrocuten, ¿no es cierto?, pero detrás a lo mejor viene gente que lo pisotea el cadáver, etc. Entonces hay que averiguar si lo mató la electricidad o fue producto del pisoteamiento, de la multitud, etc. Esto puede ocurrir también en las calles, con el tendido eléctrico, etc. En un terremoto, en un temblor fuerte, etc. O sea, cuando hay una calamidad pública. Identificación de cadáveres carbonizados. Se dice que en general no suele existir problema para identificarlos, sobre todo para identificarlos sexualmente, porque existen los órganos internos normalmente, porque no solamente se identifica el cadáver con los órganos externos, para saber si es hombre o mujer, también están los órganos internos, ¿no es cierto? Es difícil que un hombre tenga ovarios, o que tenga útero. Y también es difícil, ¿no es cierto?, que una mujer tenga conductos seminales, claro, son internos. Y dentro de la etiología médico-legal de la electrocución, es decir, dentro del estudio del origen, ¿no es cierto?, de la electrocución, la etiología de la electrocución, la causa más frecuente es el accidente profesional, que es seguido por el accidente doméstico. Generalmente, ¿no es cierto?, ese tipo de electrocuciones es así, es por la profesión o por accidente doméstico. Estamos hablando de la electrocución, acá de las quemaduras causadas por electrocución. Acá en Arica hace poco tiempo, no sé, ya pasa el tiempo tan rápido, hará unos 3 años atrás, un trabajador ahí cuando estaban construyendo la segunda parte de este edificio moderno que está ahí al lado del casino, tiene un nombre, que hay un casino ahí, bueno, me olvidé el nombre. Un trabajador murió porque estaba trabajando en la electricidad, parece que en un poste eléctrico, y lo lanzó la corriente, le dio la corriente alterna, la corriente de alta tensión, y lo lanzó al pobre trabajador y ahí lo mató la corriente. Y ahí nos encontramos con un chiste, de estos que están ocurriendo cada vez más seguido. ¿Cuál fue el chiste? En que el fiscal no se constituyó en el lugar del suceso, porque la ley dice que tiene que constituirse en el lugar del suceso, porque tiene que él ver la escena del crimen. Esto fue uno de los grandes alegatos de los principios de la reforma, en donde el fiscal tenía el monopolio de la investigación y no podía delegar tareas importantes, como es determinar el sitio del suceso. Porque antes, entre otras cosas, se le criticaba al sistema procesal penal antiguo que el juez delegaba estas funciones. Había un muerto en alguna parte, entonces el juez llamaba por teléfono, el juez del crimen encargado de la investigación de lo que había ocurrido, de la muerte. En el caso de muerte sospechosa, que la ley dice que tiene que haber incluso una autopsia obligatoria, entonces el juez llamaba, el juez del sistema antiguo llamaba y le decía normalmente al policía que estaba a cargo, al de mayor rango, sí, levante el cadáver, tome las notas correspondientes y chao. Se suponía que con los grandes pensadores, los grandes ideólogos que fueron a copiar los sistemas a Europa y a Estados Unidos para implantar el nuevo proceso penal. Esta crítica que estoy haciendo no tiene nada que ver con que esté de acuerdo con el sistema antiguo. Estoy diciendo que en el proceso penal nuevo se suponía que, además de investigar, lo que tampoco se hace mucho, tenía el fiscal que hacer las diligencias más importantes, como es constituirse en el sitio del suceso. Bueno, acá no fue el sitio del suceso, lo que significa que se está haciendo, al menos en algún tipo de caso, lo mismo que se hacía cuando existía el proceso penal antiguo. Entonces, me parece que no sabe lo mismo de criminalística, si es que los fiscales saben criminalística, no sé si le harán cursos de criminalística después de la universidad. El sitio del suceso es fundamental, ¿no? Determinar el sitio del suceso.
ustedes lo han visto en todas las películas norteamericanas, cuando ocurre una muerte sospechosa, el sitio del suceso se resguarda, pero como corresponde. Y los primeros que llegan, sí, primero llega la policía normalmente, pero no pueden, llegan para que no se altere el sitio del suceso, porque detrásito viene el fiscal. Bueno, acá se está delegando esta función en la policía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comentario? No sé, averígüenlo si ustedes quieren. Esto salió hasta en el diario. Bien, en relación con la investigación de electrocuciones sospechosas, muertes causadas por la electricidad. Aquí lo más importante es que deben examinarse muy bien las ropas del electrocutado. Decimos electrocutado cuando estamos hablando de alguien muerto por la electricidad. Si no muere uno por la electricidad, hablamos de lesiones, ¿no es cierto?, eléctricas. Bien. Y también hay que investigar muy bien el dispositivo o aparato eléctrico sospechoso de haber producido la electricidad que causó la muerte del ser humano que murió. En ocasiones, se dice acá en los apuntes, puede ser necesaria la ayuda de un electricista o una persona familiarizada con el examen de aparatos eléctricos. Claro, lógico. Si estamos hablando de electricidad, también el que tiene el oficio de electricista conoce estas cosas, los aparatos por lo menos. Es una especialidad importantísima para estos casos. El estudio debe incluir documentación completa de la avería, si es de la avería del aparato eléctrico, ¿no es cierto?, del daño del aparato eléctrico, si es posible con fotografía y o examen de rayos X, manteniendo en todos los casos la cadena de custodia. Debería ir el señor fiscal, que según el artículo 1 de la ley, ¿no es cierto?, orgánica constitucional de la Fiscalía, dice que tiene el monopolio de la investigación. Debería ir al sitio del suceso él y no delegarlo, ¿o no? Bien. Y digamos, la última cosita en relación con los casos de lesiones o muerte, lesiones y muerte causadas por electricidad atmosférica. Estamos hablando de situaciones que no ocurren y normalmente no ocurren en Chile, en otros países son más frecuentes, como en el Atlántico, por ejemplo, lo que ocurre con los rayos, esos relámpagos que caen, ¿no es cierto? Que son desastrosos, porque ahí lo más complicado es el voltaje, el voltaje ahí es tremendo. Entonces no solamente puede electrocutar a alguien en donde que le caiga el rayo, sino que esté dentro de un radio que es afectado por el rayo. Me acuerdo que hace algunos años atrás murió un par de personas en Montevideo, en el Río de la Plata, que tiene bastante playita, en el Río de la Plata. Cayó un rayo, no le cayó a las personas, pero abarcó, la arena parece que transmite muy bien la onda del rayo, y afectó ahí, no sé, a 2, 3 o 4 personas, y murieron todos por el rayo que cayó en la arena. Tal, estaba lloviendo, qué sé yo, y todo, bueno, ahí llueve muy fuerte y para, y entonces la gente a veces va cuando está lloviendo, y ahí es muy común que hayan relámpagos tremendos, rayos, truenos, etc. En el Atlántico, en el sector del Atlántico. Entonces, aunque el mecanismo es el mismo que en la muerte por electricidad industrial, las lesiones que se producen por electricidad atmosférica son diferentes, dado el altísimo voltaje, lo que les digo, que implica este tipo de corriente eléctrica y el fenómeno asociado que conlleva de onda expansiva, lo que estamos conversando. Este tipo de efectos sobre el cuerpo humano reciben el nombre de fulguración y tiene una serie de características que le son propias. ¿Cuáles son estas series de características que le son propias? Grandes traumatismos, quemaduras, alteraciones en los pelos. Provocan estos rayos, ¿no es cierto?,
de la naturaleza, que tienen gran voltaje. Grandes traumatismos que se deben a la acción directa del rayo, bien por su acción directa o al lanzar a la víctima a gran distancia. Claro, el tremendo voltaje. Quemaduras que pueden ser más o menos extensas, imagínense ustedes si le da directo a la persona o si da en el radio que afecta a la persona, que pueden ser más o menos extensas siendo la forma arborescente o dendrítica. Dendrítica es el modelo de drenaje más frecuente que se caracteriza por una ramificación irregular de las corrientes tributarias que recuerda a las ramificaciones de un árbol. A modo de marcas irregulares, con quemaduras de primer grado y una anchura de 1 a 2 centímetros características en estos accidentes. Claro, las lesiones son gravísimas. Alteraciones en los pelos, porque las quemaduras pueden ser tan intensas que volatilicen los pelos. No hacen desaparecer los pelos. Metalizaciones, que tienen lugar por la fusión de los metales que porte el afectado. Imagínense, funde los metales a ese, este rayo que tiene puesto el afectado. Anillos, medallas, etc. Aquí se dice que tiene lugar por la fusión de los metales que porte el afectado, o sea, que viste el afectado, como medallas, brazaletes, cruces, etc., que tras la fusión se volatilizan y caen alrededor del punto donde está el objeto. Es decir, objeto aquí es sinónimo de ser humano, hombre o mujer. Las mujeres usan más de estos aditamentos, más collares, brazaletes, de todo, ¿cierto? Otros objetos metálicos tales como prótesis dentales, monedas en los bolsillos, pueden resultar fundidos o encontrarse imantados, o sea, quedan actuando como imán. La potencia, ¿no es cierto?, del rayo. Imagínense la fuerza de la naturaleza. Otros datos que ayudan a establecer que la muerte se ha producido por fulguración incluyen la rotura de objetos de cuero como zapatos o cinturones. También la ropa por los efectos explosivos, pues debido a la expansión del aire, las ropas, se encuentran desgarradas, provocando que el cadáver se encuentre desnudo total o parcialmente. Es decir, dejan hasta el cuerpo desnudo a veces. Si la muerte es inmediata, producto del rayo, del relámpago, etc., de esta muerte por electricidad atmosférica, puede deberse a parálisis vulvar, vulvar con B larga, se estaba refiriendo al bulbo raquídeo. Si la muerte inmediata puede deberse a la parálisis vulvar, ¿qué es esto? El padecimiento relacionado de manera directa con el tallo cerebral en forma de vulva, con B larga, las dos, situado entre la médula espinal y el encéfalo. Hago esta aclaración para que no se vaya a confundir con la vulva con B corta. Aquí se está refiriendo a una parte del cerebro. También si la muerte inmediata puede deberse a parálisis vulvar o a parada cardíaca o por quemaduras extensas. Bien, vemos que tenemos que investigar a veces hasta este tipo de cosas. En el altiplano ocurren a veces muertes por este tipo de cosas. Se ocurrió esta muerte y a lo mejor el hechor quería matar a la víctima y la fue a dejar a un lugar para que le cayera un rayo, y a lo mejor la víctima tuvo la mala suerte de que cayó el rayo. ¿Sería susceptible de investigar por la persona que le corresponde o no? Claro, todas estas cosas son importantes para el ejercicio de su profesión. Mis queridos alumnos, síganse cuidando y nos vemos de nuevo, si Dios quiere.